Buenas noches tengan todos ustedes, gracias por su participación. En este mes aniversario, Grupo MIS quiere compartir con ustedes a través de invitados especiales todo el conocimiento que hemos podido adquirir también a lo largo de estos años. Son 18 años al servicio de la industria boliviana. Les damos la más cordial bienvenida. En este webinar que vamos a tener, nuestro invitado especial es Óscar Atertúa, desde Cealco, Colombia. Él nos estará hablando sobre empaquetaduras de presión. Todo esto acompañado de la marca la cual representamos, que es Cealco. Muchos de ustedes la conocen. Hemos trabajado a través de ellos durante estos 18 años. Es por eso que los invitamos a compartir hoy. Las preguntas que ustedes vayan teniendo a través de la capacitación pueden ir haciéndolas a través del chat para que yo se las lea a Oscar y él pueda ir respondiendo a medida que ustedes vayan teniendo las consultas. Queremos hacer esto para que no llegue al final y se le pase alguna información que sea precisa mencionarla o graficarla de alguna forma. Nuevamente agradecemos su participación y vamos a darle la bienvenida a Oscar. ¿No te estamos escuchando, Oscar? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ok, bueno, buenas tardes. Qué pena, no había activado el audio. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Óscar Ateortúa. Soy funcionario de Cealco, empresa colombiana que se dedica a la fabricación, pues, de elementos para sellado de fluidos y entre otras líneas que manejamos de aislamiento térmico, sellado estático, bueno, y otras líneas ahí que van sumadas a la parte de sellado de fluidos. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar un poco de los dispositivos que nos encontramos en la industria para la parte de sellado de fluidos en equipos rotativos. Entonces, como lo decía Vanessa, las preguntas son bienvenidas, va a ser algo relativamente corto por el tiempo y en el caso en que alguno de ustedes quiera que profundicemos en algún tema, pues lo podemos programar con Nick, pues bien hecha como realidad. Entonces, formalmente damos inicio ya a la capacitación. ¿Está bien, Vanessa, ingeniero? Listo. Entonces vamos a hablar de que en los equipos rotativos nos encontramos diversos dispositivos o dos dispositivos que son los más utilizados. Uno es el tema o la línea de empaquetaduras de compresión, que son cordones, prensa estopa, mecha, trenza, esos pues, le conocen con diferentes nombres. Este dispositivo o este elemento de sellado viene fabricado en diferentes fibras, espesores. Entonces vamos a ver un poco de qué hay que tener en cuenta para seleccionar, para instalar, cuáles son las disposiciones de montaje más comunes y cómo obtener una mejor sellabilidad con este elemento de sellado. Bueno, la empaquetadura de compresión se le conoce así porque es un elemento, eh, un dispositivo que funciona, valga la redundancia, por la compresión del cordón. Es decir, aquí tenemos una cámara estopera o caja estopera. Aquí en este lado izquierdo iría pues el impulsor y este sería el prensa-estopa. Entonces, para poder garantizar que haya la cantidad de fuga mínima entre el eje y el cordón, debemos de hacer un ajuste al prensa-estopa mecánicamente con dos tornillos, o sí, en la gran mayoría son dos tornillos a 180 y comprimen el cordón. Entonces aquí hay una fuerza axial que se hace con el prensa-estopa. Aquí el cordón apoya en una garganta, entonces pega la fuerza ahí y digamos la fuerza o la compresión se va hacia los lados, hacia el interior del estopero y hacia el exterior del eje. Entonces ahí es donde van teniendo o donde se va garantizando pues
que no haya pérdida de fluido. Entonces, por eso se le llama prensa estopa, porque va a prensar el cordón. Y aquí van diferentes tipos de cordones, por eso se le llama empaquetadura de compresión. El cordón, siempre es importante tener estos factores o estas variables presentes. Me debe de soportar la fricción que proviene del eje rotativo. Me debe de soportar el fluido que está penetrando en el cordón, o sea, el fluido bombeado, del equipo y del prensa estopa, y la variación de temperatura en la caja de estopa. La lubricación del cordón, ¿de dónde viene? Es muy importante esa parte, que sepamos qué lubrica el cordón. Entonces, la lubricación del cordón viene de lubricantes que se le incorporan a la trenza cuando se está fabricando, del goteo del fluido manejado. Aquí es muy, muy importante esta condición, porque en muchas empresas de pronto tienen la práctica de comprimir demasiado el cordón y dejarlo casi en cero goteo. Y es una condición que afecta directamente el funcionamiento del mismo, porque puede quemar las fibras y ya puede dañar pues y cristalizar el cordón, rayar la camisa o rayar el buje. Y también la lubricación puede venir de una fuente de refrigeración externa, o sea, una inyección externa de líquido que ayude a mantener la temperatura en la caja de estopas. Bueno, ¿qué lubricantes utilizamos? El teflón, utilizamos aceites, siliconas, lubricantes sintéticos, lubricantes sólidos como el polvo de grafito, el bisulfuro de molibdeno y la mica, grasa de petróleo, sebo animal y sulfuro de tungsteno. A todos estos lubricantes, dependiendo de la referencia y el tipo de cordón, se le incorporan al mismo. Por eso es importante que al momento de seleccionar el cordón, se seleccione del espesor que requiere el equipo y no utilicemos un cordón de mayor espesor, porque cuando utilizamos un cordón de mayor espesor, el mecánico o el operario debe aplastar el cordón, y cuando hacemos esa práctica, entonces le exprimimos el lubricante que se le incorpora a cada cordón. Entonces es muy importante que se seleccione bien el espesor que utiliza el equipo. Y ahorita les voy a dar una pauta de cómo lo hacemos. Esta es la máquina donde lo fabricamos, es una máquina trenzadora, por eso se le llama cordón multitrenzado, porque él se va entrelazando los hilos del cordón, y el lubricante va en esta tolva. Entonces cada hilo va con el lubricante que se le incorpora, y en la parte inferior ya va saliendo el cordón del espesor que se necesite. Entonces nosotros fabricamos cordones desde 1/8 hasta 1,5 pulgadas, ¿cierto? Los más comunes a nivel de industria pueden ser de 5/16, 3/8 a 1 pulgada. Y hay aplicaciones específicas que utilizan cordones de más de 1 pulgada, o ya algunas muy puntuales que utilizan cordones de 1/8, 3/16 o cuarto. Bueno, entonces, lo que les decía ahorita, el goteo es muy importante para evitar que el cordón se queme. O sea, siempre tiene que haber una lubricación que permita disipar la temperatura que se genera por fricción. Cuando comprimimos demasiado un cordón, entonces va a haber un olor que sale como a quemado, un olor de quemado, va a rayar el eje, va a haber un incremento de temperatura que finalmente va a ir a los rodamientos, va a haber mayor consumo de energía. Entonces ahí es muy importante también la correcta selección del material y una correcta instalación. Tenga en cuenta para su instalación, utilizar, puede ser un rodillo o un eje que ya no esté utilizando, que sea del mismo diámetro del eje de la bomba, para cortar el cordón y que quede a la longitud que necesita, no que quede más corto como se muestra en esta imagen, porque cuando queda más corto, por ahí va a ser una ruta segura de escape del fluido. Entonces, también decimos, no aplaste el cordón o sea, no lo golpee, porque si lo aplasta, pues va a exprimir el lubricante que se le incorpora. Entonces, con un rodillo podemos amoldarlo
para bajar un poco el espesor y así facilitar la instalación. Y antes de instalarlo, es viable y se puede hacer aplicar un poco de grasa en el interior para que facilite la instalación. No excederse en el uso de la grasa, sino un poco, como le digo, nada más para facilitar el ingreso del cordón. Bueno, en equipos rotativos hay varias disposiciones de montaje y es muy importante que los conozcamos y que dependiendo de la aplicación de cada industria, revisen cuál de las disposiciones que vamos a presentar a continuación les sirve. Entonces, esta es una disposición común. Tenemos los anillos, los tres primeros anillos que van a estar en contacto directo con el fluido bombeado. Luego va a estar un anillo linterna. Este anillo linterna, ¿qué es? Es un anillo seccionado, como se ve aquí en la imagen. Este tiene perforaciones aquí en el perímetro y va alineado con una perforación que va en el estopero. Entonces ya hay una fuente de refrigeración externa que viene, inyecta agua para lubricar el cordón en su interior y evitar que se queme. O porque hay una condición que no le es favorable al cordón. Puede ser que el líquido tenga muchos abrasivos, que el líquido tienda a empastarse, que el líquido tienda a solidificarse. Entonces, se utilizan estos anillos linterna. No sé en Bolivia cómo los conocen, pero técnicamente se le conoce como anillo linterna. Aquí se ve pues escrito. Esta es otra disposición de montaje. Vea, a nivel de industria nos encontramos aplicaciones donde hay muchos abrasivos. Entonces, por ejemplo, en un ingenio azucarero, una bomba de jugo crudo puede llevar algunos sedimentos sólidos, arena. Entonces es una condición que para el dispositivo de sellado es una condición, digámoslo así, crítica, porque van a haber abrasivos, los abrasivos pueden rayar, los abrasivos se pueden incrustar en el cordón y finalmente se convierten en un esmeril que me van a rayar la camisa o el eje de la bomba o del equipo rotativo. Entonces, esta es una disposición que recomendamos para sellar abrasivos. Entonces, aquí el primer anillo, insisto, aquí está el impulsor, este es el prensastopa, el eje, aquí el primer anillo que montamos es un anillo resistente al corte y al desgaste, o sea, un anillo restrictivo. Hay cordones que ofrecen esa digamos, característica que es ideal para la parte de los abrasivos. Los cordones, los B, son cordones blandos, selladores, ahorita vamos a hablar de algunas referencias, y aquí está la fuente, una fuente de refrigeración externa de un líquido limpio. Ese líquido se debe inyectar 25 libras por encima del producto bombeado. ¿Con qué fin? Con el fin de sacar los abrasivos de la cámara estopera, o sea, que lo que yo inyecte aquí sea compatible con el producto bombeado. Es muy importante esa parte. Bueno, y ya pues esa es como una condición para la parte de sellado de abrasivo. Esta es otra, donde ya el anillo linterna va directamente en la garganta de la bomba. Entonces pasa lo mismo en la anterior, simplemente que cambia el montaje. Hay un líquido externo que se debe inyectar 25 libras por encima del producto bombeado para garantizar que los abrasivos no ingresen a la cámara estopera. Esta es una imagen, aquí yo le tomé imagen a un anillo en bronce. Este anillo se puede colocar aquí en el fondo del estopero. Lo azul es el prensastopa, todos estos son los cordones, anillo linterna, y lo gris es la camisa, una camisa o buje de sacrificio. Entonces aquí yo puedo instalar un anillo restrictivo que puede ser en bronce para, valga la redundancia, estrangular esa luz que hay entre la camisa y la garganta. Entonces ya en la camisa o buje de sacrificio, ideal montarlo en un material endurecido o con tratamiento térmico, que podría ser un acero 420 o puede ser un acero 420 para darle una dureza entre 48 y 50 Rowell 6, o un acero SAE 1518 que también permite dar ese tratamiento térmico.
Bueno, esta es la garganta de la bomba. Entonces, cuando aquí hay mucha holgura, por eso utilizamos el anillo restrictivo que les mencionaba anteriormente, este bronce. Entonces, aquí lo que hacemos es que el diámetro interior lo dejamos un poco más cerrado para evitar esto, que la empaquetadura se empiece a extrudar, para evitar también que entre material particulado entre el eje y el cordón. Para eso se utilizan esos anillos restrictivos. Entonces, para seleccionar correctamente una empaquetadura, ¿qué factores o variables debemos de tener en cuenta? ¿Cuál es el tipo de equipo? O sea, ¿yo en qué lo quiero instalar? ¿Es un agitador? ¿Es un reactor? ¿Es una bomba? ¿Es una válvula? Es muy importante conocer el equipo donde se va a instalar. ¿Cuáles son las características químicas y físicas del fluido? Cuando hablamos de química es qué pH tiene el fluido. Cuando hablamos de físicas es el producto es volátil, el producto tiende a solidificarse, el producto tiene abrasivos. O sea, ¿qué características físicas tiene? La temperatura es una variable súper importante. Temperatura del fluido. Presión. La velocidad superficial del eje, o sea, las RPM, súper importante. Y esta variable super, dimensiones de la caja de empaquetadura, es demasiado importante porque ahí vamos a seleccionar correctamente el espesor. Bueno, entonces hablemos de algunas fibras. Nosotros tenemos estos tipos de fibra. Voy a hablar de algunos de los más utilizados. Este, por ejemplo, es un cordón de grafito puro. Allá en Bolivia, antes conocíamos el plumaginado o el grafitado o el teflonado. Esos cordones eran fabricados, digo eran porque ya nosotros no lo estamos produciendo, los cordones de amianto o asbesto. El asbesto teflonado o el asbesto grafitado era una fibra mineral que se le impregnaba grafito o se le impregnaba teflón. Entonces ya existen cordones, hilos, fibras que me garantizan que sean libres de asbesto, que sean sintéticos y que garanticen que tengan unas propiedades de buena disipación de temperatura, que tengan propiedades de no rayar ejes, como es este cordón. Este es uno de los mejores cordones que en este momento tenemos. Hay otra referencia que es 4500 o Wonder Seal, que es cero goteo. Entonces, ¿hay cordones que se pueden obtener cero goteo? Sí lo hay. Es un cordón de la misma familia del 4200, que es fabricado también con hilos de grafito puro. Entonces, hay cordones que permiten sellar o tener mayor sellabilidad o estanquidad del fluido. Entonces, por ejemplo, este cordón, aquí vemos en esta tabla que es utilizado para válvulas. Esta figura son equipos reciprocantes, que son equipos de desplazamiento positivo. Y esta otra figura representa que son equipos rotativos. Entonces, válvulas, equipos reciprocantes y equipos rotativos. ¿Qué temperatura soporta? De menos 200 a 3000 grados centígrados. La presión en bar, 350, 200 bar y 180 bar. Es una presión sobredimensionada para un cordón. Velocidad en metros por segundo. En válvula 2.5, en equipos reciprocantes 1.5 y en equipos rotatorios 25 metros por segundo. Y este cordón soporta un pH de 1 a 14, o sea, casi digamos, casi todos los fluidos. No soportan mucho los ácidos fuertes porque ya lo van a atacar químicamente. Entonces, es un cordón muy utilizado en todo tipo de industria. Aquí lo vemos al lado derecho, ingenios, papeleras, embotelladoras, industrias de alimentos, todo lo que son las bombas de agua, alimentación a caldera, bombas de vacío. También es muy utilizada en bombas de red contra incendio. O sea, tiene una amplia aplicación este tipo de fibra. Ahí vemos bombas de vacío, bombas de turbina o bombas para calderas. Ahí está pues lo que ya les mencionaba. Este es un cordón que es el mismo grafito puro, pero ya tiene Kevlar en las esquinas. El Kevlar es una fibra sintética que es muy resistente a los abrasivos. Entonces, donde tengan sólidos en suspensión, abrasivos, este cordón es en minas, por ejemplo, en mina es importante
cuidar porque hay mucho abrasivo, hay mucho lodo, mucha tierra, es muy importante cuidar el eje. Entonces, este tipo de fibra, este tipo de combinación de materiales me garantiza eso. Miremos que aquí ya, en condiciones de trabajo, este ya me soporta menos temperatura, pero ¿es por qué? Porque ya le incorporamos un cordón sintético que me soporta hasta 260 grados centígrados. Y vemos que las presiones igual son altas. Aquí ya el pH varía de 1 a 12, precisamente por esa fibra sintética que se le incorporó en las esquinas. Este cordón se le puede denominar un cordón que se puede utilizar como anillo restrictivo. O sea, la fibra aramida, que es fibra de Kevlar, es una fibra que me soporta pues toda esa parte de los abrasivos. En industria papelera, bombas de lodos, bombas de desplazamiento positivo, se pueden utilizar ese tipo de fibras. Esta es otra fibra, es un teflón grafito. El teflón grafito ya me soporta un pH de 0 a 14. Es teflón, o sea, me soporta todos los químicos. Es de color negro, no contamina, no suelta, no es que uno quede impregnado con grafito en las manos, no. Es un cordón muy bueno, es un cordón que tampoco raya ejes, es un cordón blando, es una fibra muy buena y como le digo, es químicamente inerte, muy utilizado en la parte de solventes, aceites, gases, ácidos, derivados del petróleo, o sea, plantas de tratamiento de agua, todo ese tipo de industria también utiliza este cordón. Y también hay una versión de teflón 100%, que es el de color blanco. Esta es otra fibra sintética, que es ya fibra fenólica, viene teflonada, soporta un pH de 0 a 13. O sea, hay varios tipos de fibra. Este es otra fibra de teflón grafito con Kevlar en las esquinas. O sea, toda esta combinación de materiales, cordones sintéticos, por ejemplo, esta referencia 1110 NA, reemplaza la 1110 sola, la que era asbesto teflonado. O sea, el asbesto teflonado, como ya lo sacamos del mercado, como ya no se está fabricando, entonces ya entran a trabajar las fibras sintéticas. Y este es un tipo de fibra que reemplaza la 1110. Es un cordón también muy bueno, pH de 2 a 12, y también se utilizan en muchos procesos. Entonces, muchachos, a ver, vimos varios tipos de fibras y cada una de esas fibras se seleccionan dependiendo de las condiciones a las que yo la quiero montar. Entonces, es muy importante conocer en dónde se va a utilizar, si es una válvula, si es una bomba, si es un agitador, mezclador y qué fluido y qué temperatura va a sellar. Bueno, aquí en el tema del cordón, el diseño es muy importante también de la caja estopera, el tamaño del cordón que se utilice. A esto le llamamos la caja estopera, que es donde van los cordones. Entonces, por ejemplo, aquí hay una guía que nos dice, para ejes que vayan entre 5 octavos a pulgada 1 octavo, puede utilizar un cordón de 5/16. De pulgada 1 octavo a 1/7 octavos, cordón de 3 octavos. De 1/7 octavos a 3 pulgadas, puede utilizar un cordón de media. O sea, esta es una guía que nos sirve para el diseño de cámaras estoperas o de cajas estoperas. Entonces vamos a ver, antes voy a ver si aquí sí, que en la industria nos encontramos este tipo de aplicaciones. Entonces, aquí tenemos una bomba Guls, una prensa estopa. ¿Cómo lo ven? Esto se mantiene con fuga, se mantiene con goteo, y aquí hay una condición crítica que es vapor, que es condensado. Entonces puede haber una alta probabilidad de que el operario o el mecánico, cuando vaya a ajustar el prensastopa, se accidente, se queme con el vapor. Entonces, este tipo de aplicaciones, uno puede convertir, o sea, pasar una bomba que trabaje con cordón a sello mecánico. El sello mecánico, ya que es un dispositivo que es más hermético, que ofrece cero goteo. Aquí, como ven en el video, es un cordón que está dejando escapar mucho líquido. Bueno, antes de pasar un video de cómo convertir una bomba de empaquetadura a sello mecánico,
les quiero presentar ahí también un video de cómo determinar el espesor, o sea, cómo seleccionar bien el espesor de un cordón, qué medidas debo de tomar. Entonces, para determinar el cordón, el espesor del cordón, o cómo determinar el espesor que utiliza su equipo rotativo. Entonces, aquí, inicialmente, le tomamos medida al estopero. Ese es el plato estopero, ese es el plato donde va a ir el cordón. Entonces, ahí tomamos ese diámetro interior. En este caso, el cordón nos dio, perdón, el estopero, el interior del estopero nos dio 2 pulgadas. Vanessa, ahí se está viendo el video. Sí, en estos momentos está en pausa. Ok, está bien. Listo. Ahí nos dio el estopero 2 pulgadas. Ahí tenemos 2 pulgadas. Posteriormente medimos el eje. Aquí en este caso nos dio pulgada un cuarto, 1250. Pulgada un cuarto. Entonces, si tomamos una calculadora, 2000, que son 2 pulgadas, menos 1250, nos da 750. Y eso lo dividimos entre 2 y nos da 375. Ese 375 nos dice ya el espesor. ¿Y 375 milésimas qué es? Serían 3 octavos. Entonces, ahí en esta bomba yo necesito un cordón de 3 octavos. ¿Qué pasa si yo selecciono un cordón o voy al almacén y saco un cordón de media? Pues al operario o al mecánico le toca aplastar el cordón para poder ingresarlo en la cámara estopera. Entonces ahí ya se selecciona el cordón, el espesor que necesita, que en este caso sería de 3 octavos. Y el número de anillos, ya, en este caso nos dio 2 pulgadas, la profundidad del estopero. ¿Cuántos anillos necesito montar en esa cámara? Serían, voy a hacerlo ya aquí en la calculadora, 2 pulgadas dividido 375, que fue el tamaño del cordón, me da 5.33. Ahí en esa cámara de esta bomba necesitaría 5 anillos. Si monto 4, ya el prensastopa va a quedar casi en el límite, o sea, es necesario montar 5 para tener ahí, digamos, distancia para ajustar el prensastopa cuando incremente la fuga. Entonces, este es como el procedimiento que utilizamos para seleccionar correctamente el espesor del cordón. Listo. Bueno, ya voy a presentarles qué medidas debemos de tomar para convertir una bomba de prensa estopa a sello mecánico. Ahí estamos viendo el video, Vanessa, por favor. Está pausado, pero se está viendo. Sí, sí, estamos viendo. Ok, bueno. Entonces, estas son las medidas que nosotros generalmente tomamos cuando vamos a convertir una bomba de empaquetadura cordón a sello mecánico. Entonces, ahí tenemos el prensastopa. ¿Qué hacemos? Desensamblamos el equipo y aquí tenemos el sello mecánico, un sello cartucho. O en el lado izquierdo tenemos un sello sencillo. Desensamblamos el equipo. Retiramos pues la voluta, el impulsor. Retiramos el impulsor. Retiramos el plato trasero. Ya posteriormente retiramos el prensastopa para tener libre totalmente la cámara.
Ya que ahí está el cordón multitrenzado. Entonces, ¿qué hacemos? Con una herramienta, ese es un extractor de empaquetadura, sacamos los cordones, sacamos todos los cordones para dejar totalmente libre, el estopero o la carcasa. Sacamos absolutamente todos los cordones. Este es un formato que nos sirve como guía para levantar la información. Entonces, a la información de las condiciones de trabajo y la información dimensional. Este lado es la parte dimensional. Entonces, ahí nos dicen qué medidas tomar. Cuál es el diámetro del eje, cuál es el diámetro de la camisa, cuál es el diámetro del interior del estopero. Este formato, Vanessa, lo podemos compartir. Yo se los puedo enviar de manera, pues, en el correo y posteriormente lo pueden compartir con los usuarios. Entonces, vamos a ver qué medidas se toman. Entonces, la primera medida, bueno, tenemos que retirar el buje o la camisa de desgaste. Y dejamos el eje totalmente libre. Con el calibrador vamos a tomar el diámetro exterior del eje. En este caso nos dio 1 pulgada. Tomamos el diámetro exterior de la camisa. ¿Por qué estamos tomando estos dos diámetros? Porque ya nosotros o el usuario determina dónde quiere montar el sello, si lo monta directamente sobre la camisa, que en este caso es 1,25 pulgadas, o lo monta directamente sobre el eje. Ya todo depende pues del requerimiento y de la necesidad y de también el espacio que necesitemos para instalar el sello mecánico. Diámetro exterior de la camisa. Ya en la cámara estopera vamos a tomar el interior. Esa medida nos va a ayudar para comparar con el sello que yo quiero instalar. ¿Y en qué voy a comparar? En el diámetro exterior del sello. O sea, yo voy a, este es un sello mecánico, de pronto me están viendo, y es para mirar que el diámetro exterior del sello no vaya a rozar contra ese diámetro interior de la caja estopera. Tomamos la profundidad del estopero para conocer el espacio axial que vamos a tener para la instalación del sello. Este registro le llamamos la cara de la bomba. Y vea que en la fabricación de bridas portaestacionarias nos sirve para centrar la brida. Entonces tomamos ese diámetro de la cara de la bomba, en este caso nos dio 2.390 milésimas, y tomamos la altura para también darle la profundidad o altura a ese registro de brida. En este caso nos dio como 160 milésimas. Sí, 160. Aquí ubicamos nuevamente la camisa. Vamos a tomar esa distancia. Esa distancia es la primera obstrucción o porción externa de la camisa. Ya con ese compás de interiores tomamos esa medida. Es una medida indirecta. Entonces ahí vamos a tener qué espacio axial tengo yo para instalar el sello. En este caso pues nos dio 1960. En este caso, ese estopero tiene 4 perforaciones. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el centro de las perforaciones? Vamos a tomar la medida de perno a perno. Mire que lo hacemos así en diagonal. Les tomamos la medida de perno a perno y le restamos un diámetro de perno. O sea, para poder determinar cuál es el centro. Voy a retroceder aquí un poquito. Para poder determinar cuál es el centro donde están las perforaciones. Y asimismo, nosotros diseñar la brida o usted diseñar la brida. Aquí en este centro de perforaciones es también importante para poder convertir las bombas de empaquetadura a sello mecánico.
Entonces ahí tenía 4 pernos. Ya hay una variable que también es importante, conocer para dónde gira el equipo. Entonces, aquí el impulsor, de acuerdo a la inclinación de los álabes, de estos álabes, nos determina el sentido de giro. Yo me debo de parar detrás de la bomba o detrás del motor para mirar para dónde gira. En este caso, este es el ojo del impulsor, en este caso gira en sentido horario o sentido derecho. Y esa condición se tiene en cuenta para cuando se utilizan sellos unidireccionales. Bueno, este video también posteriormente lo estaremos compartiendo. Perdón. Bueno, ahora ya hablemos de lo que son los sellos mecánicos. Los sellos mecánicos nos permiten ya tener mayor sellabilidad. Es un dispositivo que me permite sellar un sistema o que me evita pérdidas de un fluido. Entonces, acá ya tenemos lo mismo, el impulsor, la voluta, el plato estopero, plato trasero. Mire que esta es una bomba que ya se le montó sello mecánico, pero por diseño a esta bomba yo también le puedo montar prensa estopa o cordón, empaquetadura multitrenzada. Entonces aquí tenemos la brida portaestacionaria, mire que aquí están los pernos y lo que hicimos ahorita, el ejercicio que hicimos de tomar el centro de pernos en la caja, eso hay que hacerlo para poder sacar el diseño de la brida. Entonces aquí tenemos un sello montado internamente, ya aquí internamente el sello está bañado por el fluido bombeado, entonces aquí pasa lo mismo que un cordón, tengo que saber cuál es el fluido que va a sellar, tengo que saber a qué temperatura, tengo que saber cuál es la presión, porque dependiendo de todas esas variables, yo voy a seleccionar correctamente el sello mecánico. El sello mecánico, digámoslo así, es más delicado que un cordón. A ver, ¿a qué me refiero? Aquí tenemos la caja de rodamientos. Aquí tenemos el asiento, el asiento estacionario y este es el rotatorio. Entonces, el eje pasa por el interior del estacionario con una luz, una pequeña holgura. Si alguno de estos rodamientos tiene algún desgaste y el eje tiene algún movimiento radial, el eje puede tocar el interior de la estacionaria y reventar el sello y sacar el equipo de operación. Mientras que un cordón o prensa estopa o empaquetadura multitrenzada, si hay un desgaste en un rodamiento, pues el cordón va a ayudar a centrar, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que el sello es un poco más delicado, un poco más exigente. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que el ajuste de los rodamientos esté bien, que el eje no esté torcido, que el impulsor no esté desbalanceado, que no hayan vibraciones, que no hayan solturas mecánicas. Pero en cuanto a sellabilidad, en cuanto a garantizar que el fluido no migre, que no hayan fugas, es el mejor, porque con un sello mecánico se obtiene cero goteo. Entonces hay aplicaciones donde el fluido bombeado es un fluido costoso y yo necesito tener un dispositivo que me garantice cero fuga. Entonces ahí utilizamos el sello mecánico. Hay diferentes tipos de sello. Este es, por ejemplo, un sello cartucho. Mire que aquí tenemos los pernos, por eso fue que ahorita les enseñé cómo tomar el centro de pernos, por qué tomar el diámetro interior del estopero para que el sello no pegue aquí en este exterior, por qué tomar la profundidad del estopero para mirar qué distancia va a entrar el sello, por qué tomar la primera obstrucción, que lo tomamos con el compás de interiores. ¿Por qué tomamos esta altura? Para saber cuánto distancia necesita el sello desde acá hasta acá. O sea, mire que todas esas distancias ya se ven reflejadas, o esas medidas ya se ven reflejadas en esto, en el sello que yo voy a instalar. Este es un sello cartucho. Aquí tenemos los componentes del sello, que ya los voy a mencionar. Los zorrín, las caras de contacto, qué materiales utilizo, cuál es el mejor diseño del sello para controlar el escape del fluido. O sea, hay mucha variedad en sellos mecánicos. ¿Y por qué hay tanta variedad? Porque en la industria nos encontramos diferentes aplicaciones. Este, por ejemplo, es una bomba Gulls, MTX, es una bomba ANSI.
esta bomba la utilizan porque todavía está en funcionamiento para el trasegar melaza. Entonces es un producto que es caliente, que es abrasivo, es un producto que si yo monto un sello sencillo, este es un sello sencillo. ¿Por qué le llamo sello sencillo? Porque solo tiene un juego de caras. Entonces, aquí, para evitar, mire que ahorita lo decíamos en el cordón hay que dejar un goteo para evitar que se queme la fibra. En un sello mecánico, el mismo producto bombeado debe ayudar a lubricar las caras para evitar que se quemen por fricción. Entonces, cuando el fluido es lubricante, se puede montar sencillo, o sea, con un solo juego de caras. Pero cuando el fluido no ayuda a lubricar las caras, yo debo de utilizar un sello doble. Entonces, aquí está, en este esquema se ve que es un sello con doble juego de caras. Caras del lado producto, caras del lado ambientación. Tiene doble juego de caras. ¿Por qué? Porque ya viene una fuente de refrigeración externa que me lubrica las caras. Este es un sello sencillo. Sello monorresorte, montado internamente. Este sello es un sello de posición. ¿Qué quiere decir de posición? Que es, valga la redundancia, posicionado por el impulsor. Entonces aquí, aquí yo no puedo montar cordón, aquí yo no puedo montar sello cartucho, aquí no puedo montar un sello externo. Aquí en este diseño de bomba yo solamente puedo montar un sello interno. Entonces aquí hay que determinar qué espacio tenemos para montar el sello y la estacionaria. Y esa distancia, muchachos, la conocemos y en los catálogos de SEALCO, por eso relacionamos las medidas de cuánto es la longitud de operación, cuánto es la altura de la estacionaria. O sea, esa información dimensional la deben de tener en cuenta para que también el sello que seleccionen sea el adecuado. O sea, esta medida que hay desde la estacionaria hasta donde apoya el resorte es muy importante porque es de la longitud de operación o altura de trabajo. Si el sello mecánico lo montamos muy comprimido, pues las caras se van a quemar, van a sufrir desgaste y el equipo va a salir de operación en menos tiempo de lo que normalmente debe de trabajar un equipo. ¿Que cuánto es un tiempo promedio y un tiempo prudente? Estamos hablando de que un año es un tiempo prudente para que un sello mecánico trabaje sin problemas. Si está menos de ese tiempo, hay que revisar qué materiales estoy utilizando, hay que revisar procedimientos de instalación, hay que revisar el estado mecánico del equipo, hay que revisar la parte de operación, porque en la parte de operación también nos podemos tirar un sello mecánico, también podemos dañar un sello mecánico. Entonces hay bombas de eje libre, como está esta bomba azul, bombas de doble estopero, doble impulsor, son bombas de alto caudal y alta presión. Entonces aquí utilizamos sellos cartucho. Esto en industria textil, molinetes, que son equipos rotativos. Esta es una bomba monobloc. Entonces, en diseños de bombas y de sellos hay muchos. Esta es una bomba sanitaria, utilizada en industria de alimentos, de laboratorios, de refrescos, de jugos, de leche, cervecería. Entonces aquí ya la disposición de montaje de este sello es externo, o sea, el sello no está bañado por el fluido. Y hay fabricantes que por temas de inocuidad, fabricantes de bomba, la bomba es en acero inoxidable y el sello lo montan externamente. ¿Para qué? Para evitar focos de contaminación. Bueno, aquí tenemos otros equipos rotativos. El del lado derecho es un reactor. Aquí tenemos, es un tanque que va el motor, va una torreta y va un eje que va en toda la longitud del tanque, es un homogenizador. Generalmente cuando el sistema está presurizado, o sea, trabaja a alta presión o trabaja a presión, se utiliza un sello mecánico, porque el sello mecánico es más hermético. ¿Sí? El sello mecánico permite controlar que no haya ni pérdida de vacío ni pérdida de presión. Entonces aquí se utilizan sellos mecánicos. Entonces, hay mucha aplicación también de sellos y por eso hay tanta variedad en diseños de sellos mecánicos, de bombas de piñones, de lóbulos, centrífugas. Entonces, por eso vemos aquí en esta diapositiva tantos modelos de sellos mecánicos. Entonces, también para
tener una correcta selección para seleccionar correctamente el modelo del sello, los tipos de materiales, hay que tener en cuenta estas variables. Primero, condiciones de operación. Segundo, cuál es el tipo de equipo y posición de montaje. El sello está bañado por el fluido. Es un sello interno, es externo, es cartucho, se utiliza en un mezclador. ¿En qué tipo de equipo se utiliza? Diseño y selección de materiales, controles previos al montaje, o sea, ¿qué reviso yo antes de montar el sello? ¿Cómo está mecánicamente la bomba? ¿Cómo está el eje? ¿El eje está derecho? ¿Los ajustes de los rodamientos son los adecuados? La parte de instalación y arranque. Entonces, cuando hablamos de fluidos, hablamos de estas variables, de las condiciones de trabajo, hablamos de estas variables. Fluidos, mire que estamos hablando de las mismas condiciones que hablamos ahorita de la empaquetadura. Fluido, características físicas y químicas, temperatura, presión, velocidad o RPM, dimensiones del equipo. Mire que es exactamente lo mismo que las mismas condiciones que vimos ahorita con la prensa estopa y lavado del sistema para algunas empresas o industria alimenticia. Entonces ya lo veíamos ahorita, el prensa estopa. Aquí hay que ajustar el prensa estopa para evitar que haya pérdida de líquido, mientras que en un sello mecánico es cero goteo. O sea, esas es como las ventajas o comparativos entre un cordón y un sello mecánico. Aquí hay fuga permanente con prensa estopa, en un sello mecánico no. Aquí hay que hacer ajustes periódicos, o sea, ajustes cada que aumente la fuga. En un sello mecánico es cero goteo. Entonces siempre hay condiciones ahí que lo llevan a uno a decir, bueno, esta bomba yo la puedo convertir a sello mecánico y voy a tener un ahorro en cuanto a consumo de energía, no voy a tener pérdida de líquido, no va a haber contaminación alrededor de la bomba y eso se puede lograr con los pasos que hicimos ahorita en la toma de dimensiones. Ahí está el sello mecánico montado internamente. Y en sellos mecánicos tenemos o sea, mire que hay diferentes diseños y diferentes materiales que se utilizan en sellos mecánicos. Entonces, ¿cuáles son los sellos o los materiales que utilizamos en sellos mecánicos? En sellos primarios, los materiales que utilizamos son carbón, silicio, tungsteno, cerámica. Y esa correcta selección de materiales va a depender del fluido. Y voy a dar un ejemplo. Agua. Vamos a hablar del agua. Tenemos agua potable, tenemos agua de río, tenemos agua de caldera y tenemos agua de chile o agua de enfriamiento. Entonces, el agua potable es un agua limpia y que está a temperatura ambiente. Ahí yo puedo utilizar materiales como el carbón con la cerámica, carbón con el silicio, carbón con el tungsteno. O sea, el carbón es un material blando y que se utiliza para productos limpios. Agua de río. Ya cuando hablamos de agua de río, ya es una agua que puede traer sólidos, que puede traer arena. Entonces, si yo monto en agua de río carbón, voy a cometer el error porque el abrasivo, la arena, me puede rayar el carbón. Entonces, ahí me va a llevar a la falla prematura del sello mecánico. Ahí en ese caso yo montaría, o se recomienda montar caras duras, que ¿cuáles serían? Silicio, silicio, silicio tungsteno, tungsteno, tungsteno. Agua de caldera, que fue el tercer ejemplo. El agua de caldera ya es un agua caliente y es un agua que le ingresan químicos desincrustantes. Entonces yo tengo que utilizar materiales que disipen temperatura. ¿Qué materiales disipan temperatura? El carbón combinado con el silicio, el carbón combinado con el tungsteno. El carbón con cerámica, ¿por qué no se utiliza en agua caliente? Porque la cerámica la falencia de la cerámica es que si hay un cambio brusco de temperatura se quiebra, se fractura por varias partes por choque térmico. Y para agua de chiller, que es una agua fresca, una agua fría, se puede utilizar carbón silicio, carbón tungsteno, carbón cerámica, silicio silicio, porque es una agua fresca. Entonces ahí es una condición favorable para el sello mecánico. En sellos secundarios, los que están señalando aquí, o RINs, hay diferentes materiales también.
el Buna o nitrilo, el EPR, el Vitón. Hay que seleccionar correctamente ese sello secundario. El elemento flexible, yo voy a seleccionar un sello monorresorte o multiresorte, de varios resortes. Todo depende de la característica del fluido. ¿Tiene abrasivos? Utilice un sello monorresorte. ¿Tiende a solidificarse? Utilice un sello monorresorte. ¿Es volátil? ¿Es a alta presión, alta velocidad? Utilice un sello multiresorte. Entonces, digamos, esas características del fluido ya me llevan a seleccionar el diseño del sello mecánico. Y el elemento de fijación es el elemento que me ayuda a transmitir el torque, que me ayuda a transmitir el movimiento del sello mecánico. Entonces ya hablábamos los materiales, tungsteno, silicio, cerámica, ahí están los materiales en la imagen, el carbón. Esta es una imagen que representa las combinaciones de materiales que, dependiendo de la presión y de la velocidad, qué combinación de materiales son los que mejor disipan temperatura. Ahí tenemos que el carbón metalizado contra el carburo de silicio es lo que mejor disipa temperatura, mientras que el tungsteno son dos combinaciones de materiales, que aquí lo decía, cara dura, es un material duro. Como es un material tan duro, entonces si yo monto tungsteno, entonces va a haber un incremento de temperatura ahí en las caras de contacto. Entonces, esta combinación se utiliza para aplicaciones muy frías, porque si se utilizan aplicaciones calientes, lo más seguro es que las caras se quemen. Bueno, entonces ahí va la combinación para agua caliente, carbón contra silicio, alcoholes, solventes. Esta para agua fría, aceites, que es carbón cerámica. Este es un sello muy utilizado en la industria azucarera. Es un sello cartucho doble. Entonces, como hay abrasivos, jugos, meladuras, mieles, magma, entonces aquí se utilizan caras duras porque el fluido es un fluido abrasivo. Y aquí por esta perforación se le inyecta la fuente de refrigeración externa, el fluido de ambientación externa. Bueno, carbón tungsteno también es una combinación que se utiliza en sellos mecánicos. Carbón metalizado contra silicio, muy utilizado en la industria petroquímica, petrolera. ¿Sí? Esto es un sello balanceado, por ejemplo, es un sello para alta presión. Y esta es una combinación exigida por la norma API 682, o sea, para industria o aplicación petrolera. Los ORRIN, muy importante que el material del ORRIN. Aquí tenemos lo celeste, que es el fluido bombeado. Y aquí tenemos las posibles rutas de escape de un sello mecánico. Entonces aquí están las caras de contacto. Me deben de soportar el fluido, la temperatura, la presión. Aquí tenemos el ORRIN, aquí tenemos un ORRIN y aquí tenemos un ORRIN. Entonces tenemos tres ORRIN. Por aquí quiere el fluido salir entre el cuerpo y el ORRIN y aquí tenemos un punto de sellado. Entre la estacionaria y el alojamiento de la estacionaria y aquí hay un punto de sellado. Y aquí tenemos entre la carcasa y la brida y aquí hay otro punto de sellado. Entonces, aquí en ORRIN o en sello secundario tenemos tres puntos de sellado. Es muy importante conocer el tipo de fluido, la temperatura. ¿Por qué? Porque, digamos, el nitrilo o Buna es un material que soporta 100 grados. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Yo lo tengo para agua alimentación a caldera. El agua alimentación a caldera está a 95. Monto un ORRIN que me soporta 100 grados y ya está al límite de la temperatura. Ya el ORRIN se me puede cristalizar. El EPR soporta 150 grados centígrados y el Vitón 200 grados centígrados. Entonces, a veces tenemos el concepto que porque el Vitón soporta 200 grados, entonces es el material que yo voy a utilizar siempre. A caldera o condensado, utilice Vitón porque es el que soporta más temperatura, pero no. El Vitón con el agua caliente o con el condensado tiende a hincharse por los mismos químicos desincrustantes que se utilizan en el proceso. Entonces, para agua de caldera, condensado, es recomendable utilizar el EPR o el EPDM, porque es material que químicamente no lo va a atacar y por temperatura va a estar dentro del rango. Ahora, EPR no se puede utilizar, o EPDM no se puede utilizar con derivados del petróleo, que en ACPM,
gasolina, querosene, en grasas, no se puede utilizar ese tipo de elemento de sellado secundario porque va a presentar ataque químico. Bueno, entonces hay diferentes materiales. Es muy importante, muy importante también que conozcamos cuál es la longitud de operación del sello mecánico que yo voy a instalar. Y con eso voy a concluir, porque tengo entendido que era 1 hora, Vanessa, ¿cierto? Sí, correcto, Oscar, 1 hora. Ok, bueno, entonces voy a concluir con este tema de la longitud de operación. Como vieron, pues es un tema que se tocó, digámoslo así, en un corto tiempo se vieron muchas cosas. Yo creo que ahí van a haber algunas preguntas que le van a quedar. A través de MIC me pueden hacer llegar las inquietudes y como les decía al principio, si hay que programar algo para profundizar en algún tema, va a ser con mucho gusto. Entonces hablemos de esta otra variable, la longitud de operación, que es una medida que en muchas partes no se tiene en cuenta. Y la longitud de operación es una distancia, una medida que le damos nosotros los fabricantes. Y es una medida que se debe de respetar para cuando yo instale el sello, garantizar de que el sello mecánico no me quede ni muy comprimido ni muy suelto, que me quede a una altura de trabajo para garantizar de que cuando esté trabajando a 1800, 3000 revoluciones, las caras no se vayan a quemar. O sea, si yo lo dejo muy comprimido, hay una alta probabilidad de que las caras se quemen. Y si yo lo dejo muy suelto, pues no va a durar el tiempo que debería durar el sello mecánico. Entonces, esta letra L que están viendo en todos los planos de montaje que estoy presentando en este momento, la letra L es la longitud de operación. Y esa longitud de operación la damos nosotros en estos manuales. Entonces mire que aquí está, longitud de operación. Va desde el espejo de la estacionaria a la parte trasera del sello. Dependiendo del diámetro del eje, si es en pulgadas o es milimétrico, aquí está la letra L. Entonces un ejemplo, 30 milímetros, longitud de operación 32.5. Esa es la medida que debe quedar comprimido el sello. A ver, me voy a ir aquí a esta imagen. Esta es una bomba de eje libre. Aquí vemos la cuña del chavetero y aquí vemos el espejo de la cara estacionaria. Entonces, yo voy a medir la distancia con un profundímetro, pues con el calibrador. Vamos a ver si aquí está la imagen. Mire, ahí está la imagen. Con el calibrador voy a tomar esa altura. Entonces, voy a dar un ejemplo. Esta altura me dio desde aquí hasta la estacionaria, me dio 35 milímetros. Y el plano de montaje, digamos que el eje es de 30, dice que la longitud de operación es 32.5. Entonces, si yo aquí tengo 35 y el plano me dice 32.5, va a haber una diferencia de 2.5. ¿Que dónde lo voy a tomar? O sea, desde el escalón a la parte trasera del sello voy a dejar 2.5, porque la longitud de operación es 32.5. 32.5 más 2.5, ahí están los 35, que es el espacio que tenía en la bomba. Pasa el caso contrario. Si yo tomo la medida desde el escalón a la estacionaria y me dio 30 milímetros, y yo voy al plano y me dice que la longitud de operación 32.5, no monte el sello. No lo monte porque va a quedar muy comprimido, o tal vez ni pueda cerrar la bomba. O en algunos casos he escuchado que le recortan al resorte, y esa condición o esa práctica no es buena porque está cambiando el diseño del sello y digamos no va a quedar uniforme el corte del resorte. Entonces es muy importante tomar esas medidas. ¿Qué espacio tengo yo para montar el sello mecánico? Revisar muy bien el diseño del impulsor, porque a veces, por ejemplo, en este sello monorresorte era necesario, si fue necesario, retirar esta arandela para poder respetar la longitud de operación del sello mecánico. Entonces, esa parte dimensional, vuelvo e insisto, es muy importante que lo tengan ahí presente,
Mire que en sellos monorresorte como el tipo 21 también tenemos esa información. ¿Vea? Aquí tenemos la longitud de operación y va a depender del diámetro del eje. Entonces, ahí cada equipo, uno en cada equipo debe tomar esas medidas para compararlo con el catálogo y así estar tranquilos y seguros de que el sello mecánico va a quedar correctamente instalado a su longitud de operación. Les voy a hacer llegar unos videos de verificación de tolerancias antes de montar los sellos mecánicos. Yo sé que en este momento ya no nos daría el tiempo porque son videos de 6 minutos, entonces sí me gustaría que ya a través de MIC les compartieran esa información, videos de instalación de sellos mecánicos. Entonces les voy a hacer llegar esa información a través de MIC y bueno, las preguntas son bienvenidas. Si de pronto, como les decía ahorita, si quieren profundizar en algún tema, me lo hacen saber y programamos la capacitación. No sé, Vanessa, si hay alguna pregunta o algo ahí que queramos, pues que quieran que profundicemos. Gracias, Oscar. Por el momento no estoy viendo preguntas en el chat. Si alguien gusta hacer una pregunta de manera directa, por favor, este es el momento donde puede encender el micrófono y hacerla a Oscar. Oscar, gracias por la participación, te agradezco mucho. Yo tengo una pregunta muy sencilla. Muchas veces tenemos el sello mecánico, pero a veces por la emergencia, urgencia, tenemos una longitud de operación del sello muy corta con respecto a la bomba. ¿Cómo podemos solucionar? ¿Hay alguna forma de solucionar eso que podemos hacer de acuerdo a tu experiencia, tomando el ejemplo de esa bomba? Tu micrófono, Oscar. Ok, nos podemos encontrar lo uno, que haya poco espacio o que haya mucho espacio. Este caso fue algo real, fue un daño prematuro en este sello mecánico. Aquí la bomba ya está montada sobre los rodamientos, perdón, el eje, ya hay una posición única. Entonces uno diría, bueno, ¿cuál es la longitud de operación? Desde aquí, desde el escalón hasta la estacionaria, y eso lo toma uno, y ahí, en este caso, que era un sello de pulgada 1/4, la longitud de operación era 27. Entonces, cuando ya tomamos la medida de aquí hasta acá, dio 24. Entonces, el sello necesita 27, pero ahí hay 24. El sello quedaría sobrecomprimido. Entonces, aquí el impulsor tiene este diseño, que tiene un escalón. Este escalón tiene una altura de 3 milímetros. Entonces, aquí tengo 3 más 24, ahí están los 27, ¿cierto? Pero el fabricante de esta bomba decidió que esta altura, sí, que sobre esta altura descansara el resorte, y era necesario retirar la arandela para poder garantizar esos 27 milímetros. Porque si le dejan la arandela puesta, el sello, la arandela no pasa por acá y el sello quedaría comprimido 3 milímetros más, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo. Ya el otro ejemplo, que ya es en esta bomba, tengo aquí 35 milímetros y, por ejemplo, es un sello monorresorte que no tiene anillo de fijación. Entonces yo necesito montar ese sello ahí y tengo 35, pero el sello me dice que la longitud de operación es 30. Entonces, si yo lo monto así, va a quedar 5 milímetros más abierto. Entonces, ¿qué puedo hacer para ponerlo a trabajar? Le coloco una arandela de ¿cuánto? De un espesor de 5 milímetros. Entonces, ahí tengo los 30 de la longitud de operación, más 5 del espesor de la arandela. Ahí voy a tener la longitud de operación que necesita el sello. Entonces, no sé, ingeniero, si con eso le respondo la inquietud, pero eso es lo que nos encontramos generalmente en la industria. Cuando tenemos más espacio, hay que compensar para respetar la longitud de operación que necesita el sello. Ok, gracias. Bueno, ingeniero.
Entonces yo creo que podemos dejar hasta ahí. Ya luego si necesitan que reforcemos en algún tema, con todo gusto, y bueno, muy amable también a mí por la invitación, por tenernos en cuenta. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Oscar. Te pediría que puedas dejar de compartir, por favor. Hay personas que han ingresado a la reunión por invitación, quizás de algunas personas que sí se registraron. Estoy dejando en el chat en estos momentos mi número telefónico para que ustedes puedan escribirme, y el material el cual Oscar se comprometió a enviarnos, pues yo hacérselos llegar a través de sus correos o mediante el número de WhatsApp que ustedes me hayan dejado y por los cuales contacté el día de hoy, ¿no? Queremos nuevamente agradecer a Oscar por siempre estar acompañándonos en estas capacitaciones. Él ha sido invitado en más de una oportunidad para compartir con nosotros y estamos muy agradecidas contigo. Esta sabemos que no va a ser la última vez y esperamos tenerte pronto en una nueva conferencia. Quedan todos invitados también a nuestras próximas conferencias por el mes aniversario, como ya lo mencioné. El próximo miércoles estaremos hablando también de un tema que puede ser de mucha importancia para ustedes. El tema es software, ahí van a disculpar. Acá. El tema es software de mantenimiento preventivo para motores que están asociados a variadores de frecuencia FC302, 202, 102. Esto a cargo de un invitado especial que es Luis Torrealba, quien es representante de la marca Danfoss, la cual nosotros también somos representantes para Bolivia y distribuidores de la línea de Drive. Están todos cordialmente invitados. Han visto cómo es la modalidad de estos webinars. Los invitamos a que puedan compartir tanto el link como la invitación que les voy a hacer llegar a aquellas personas que ustedes crean necesarias que puedan serle de mucha utilidad estas informaciones. Muchas gracias por su participación y presencia el día de hoy y los esperamos el próximo miércoles.